Hoy es el 21 de julio. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español. Diariamente en audio, la Biblia. Siempre en comunidad, todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión traducción en lenguaje actual. Del Antiguo Testamento, segundo de Crónicas 4:1 hasta el 6:13. Salomón también mandó hacer un altar de bronce de 9 metros de largo por 9 de ancho y 4,5 de alto. Después fabricó un enorme tanque para el agua. Era redondo y de un borde al otro medía 4 metros. Su altura era de 2 metros y 25 centímetros y su circunferencia era de 13 metros y medio. Decoró todo el borde con figuras de toros. Cada 45 centímetros había 10 toros. El tanque estaba sobre 12 toros de bronce. 3 de estos toros miraban al norte, 3 al sur, 3 al este y 3 al oeste, de modo que sus patas traseras quedaban hacia adentro. Las paredes del tanque eran de 8 centímetros de grueso. Su borde se parecía a una flor de lirio abierta. En el tanque cabían 44,000 litros de agua. Salomón también hizo 10 recipientes para lavar todo lo que se usaba para las ofrendas quemadas. 5 recipientes estaban en el lado sur del templo y 5 en el lado norte. Hizo también 10 candelabros de oro, como Dios lo había ordenado, y lo puso en el templo. 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Además hizo 10 mesas que también colocó en el templo, 5 en el lado sur y 5 en el lado norte. Hizo también 100 tazones de oro. Además Salomón mandó construir el patio de los sacerdotes y el patio principal, cada uno con sus puertas, las cuales recubrió de bronce. Hirán también hizo las ollas, las palas y las vasijas. Así terminó todo el trabajo que hizo para el templo de Dios, por encargo del rey Salomón. Estos son todos los trabajos que realizó: las 2 columnas, la parte superior de cada columna, las 2 decoraciones en la parte superior de las columnas y las 400 figuras de esas decoraciones. También hizo las 10 bases y los recipientes que iban sobre ellas, el gran tanque para el agua y los 12 toros que los sostenían, y las ollas, palas y vasijas. Todo lo que Hirán hizo para el templo de Dios a pedido del rey Salomón era de bronce pulido. Los utensilios de bronce los hicieron en molde de arena en la región del Jordán, entre Sucot y Zaretán. Salomón no pidió que pesaran los utensilios de bronce porque eran muchos. Salomón también mandó hacer todos los utensilios que había en el templo de Dios. Los de oro puro eran el altar, la mesa de los panes para Dios, los 10 candelabros del lugar santísimo, las figuras de flores, las lámparas, la tenaza, las copas, las tijeras para cortar mechas, las vasijas, los cucharones, los incensarios, las bisagras de las puertas del lugar santísimo y las bisagras de la puerta de la entrada principal del edificio. De este modo se terminaron todos los trabajos que Salomón mandó hacer para el templo de Dios. Después llevó todos los utensilios de oro y de plata que su padre David había dedicado para Dios, y los guardó en el lugar donde estaban los tesoros del templo de Dios. El rey Salomón se reunió con los líderes de Israel, los jefes de las tribus y la gente más importante de las familias israelitas. Salomón quería que todos estuvieran presentes cuando se llevara el cofre del pacto de Dios desde la parte antigua de Jerusalén hasta el templo. Esto ocurrió en la fiesta de las enramadas, que se celebra en el mes de Etanín. Cuando llegaron todos los representantes de Israel, los sacerdotes y sus ayudantes, tomaron el cofre y se lo llevaron al templo.
También llevaron el santuario y todos los utensilios dedicados al culto. El rey Salomón y todos los israelitas allí reunidos se pararon frente al cofre y le ofrecieron a Dios muchos toros y ovejas. Después los sacerdotes llevaron el cofre del pacto de Dios hasta el fondo del templo, donde estaba el lugar santísimo, y lo pusieron bajo las alas de los dos grandes querubines. Las alas extendidas de los querubines cubrían el cofre y las varas que servían para trasladarlo. Estas varas eran tan largas que sus puntas se veían desde el lugar santo, que estaba frente al lugar santísimo. Sin embargo, no podían verse desde afuera del templo. Así se quedaron hasta el día en que se escribió este relato. Lo único que había en el cofre eran las dos tablas de piedra con las leyes del pacto. Esas leyes se las había dado Dios a los israelitas cuando salieron de Egipto. Moisés las había puesto en el cofre cuando estuvo en el monte Horeb. Todos los sacerdotes allí presentes, sin importar el grupo al que pertenecían, habían cumplido con la ceremonia de preparación para poder presentarse ante Dios. Por su parte, los cantores se ubicaron al lado este del altar. Todos estaban de pie y vestidos de lino fino. Entre ellos estaban Asaf, Emán y Jedutún, con sus hijos y familiares. Todos ellos tocaban platillos, arpas y otros instrumentos de cuerdas. Junto a ellos había 120 sacerdotes que tocaban las trompetas. Todos juntos alababan y daban gracias a Dios con el canto que dice: Alaben a Dios, porque Él es bueno y nunca dejará de amarnos. Cuando los sacerdotes salieron del lugar santo, una nube llenó todo el templo. Era la presencia de Dios, y por eso los sacerdotes ya no pudieron quedarse para celebrar el culto. Capítulo 6. Entonces Salomón dijo: Dios mío, tú siempre has vivido en la espesa nube que acompaña al santuario. Pero ahora te he construido una casa para que viva allí para siempre. Luego el rey se dio vuelta y miró a todo el pueblo de Israel que se había reunido y estaba de pie. Entonces los bendijo y exclamó: Bendito sea el Dios de Israel que ha cumplido lo que le prometió a mi padre. Pues le dijo: Desde que saqué de Egipto a mi pueblo, no he elegido ninguna ciudad de la tribu de Israel para que se construya en ella mi templo. Tampoco elegí a ningún hombre para que fuera el gobernante de Israel, mi pueblo. Sin embargo, ahora he elegido a Jerusalén como mi lugar de residencia, y te elegí a ti, David, para que gobiernes a mi pueblo Israel. Mi padre deseaba construir un templo para adorar a nuestro Dios. Sin embargo, Dios le dijo: Haces bien en querer construirme una casa, pero no serás tú quien la construya, sino uno de tus hijos. Dios cumplió su promesa. Ahora yo soy el rey de Israel en lugar de mi padre, y he construido una casa para nuestro Dios. Además, he preparado un lugar para colocar allí el cofre del pacto que Dios hizo con nosotros. Luego Salomón subió sobre una plataforma de bronce que había construido en medio del patio del templo. Esa plataforma medía 2,25 metros de largo y de ancho, y 1,35 metros de alto. Entonces, a la vista de todo el pueblo, Salomón se puso de rodillas delante del altar de Dios, y levantando sus manos al cielo, y seguimos mañana con la oración de Salomón. Romanos 7, 1 al 14. Hermanos en Cristo, ustedes conocen la ley de Moisés y saben que debemos obedecerla solo mientras vivamos. Por ejemplo,
La ley dice que la mujer casada será esposa de su marido solo mientras él viva. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de la ley que la unía a su esposo. Si ella se va a vivir con otro hombre mientras su esposo vive todavía, se podrá culparla de ser infiel a su esposo. Pero si su esposo muere, ella quedará libre de esa ley y podrá volver a casarse sin que se le acuse de haber sido infiel. Algo parecido sucede con ustedes, mis hermanos. Por medio de la muerte de Cristo, ustedes ya no están bajo el control de la ley. Ahora ustedes son de Cristo, a quien Dios resucitó, de modo que podemos servir a Dios haciendo el bien. Cuando vivíamos sin poder dominar nuestros malos deseos, la ley solo servía para que deseáramos hacer más lo malo, y así todo lo que hacíamos nos separaba más de Dios. Pero ahora la ley ya no puede controlarnos. Es como si estuviéramos muertos. Somos libres y podemos servir a Dios de manera distinta. Ya no lo hacemos como antes, cuando obedecíamos la antigua ley, sino que ahora obedecemos al Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que la ley es pecado? Claro que no. Pero si no hubiera sido por la ley, yo no habría entendido lo que es el pecado. Por ejemplo, si la ley nos dijera no se dejen dominar por el deseo de tener lo que otros tienen, yo no sabría que eso es malo. Cuando no hay ley, el pecado no tiene ningún poder. Pero el pecado usó ese mandamiento de la ley y me hizo desear toda clase de mal. Cuando yo todavía no conocía la ley, vivía tranquilo. Pero cuando conocí la ley, me di cuenta de que era un gran pecador y de que vivía alejado de Dios. Fue así como la ley, que debió haberme dado la vida eterna, más bien me dio la muerte eterna, porque el pecado usó la ley para engañarme, y con esa misma ley me alejó de Dios. Podemos decir entonces que la ley viene de Dios y que cada uno de sus mandatos es bueno y justo. Con esto no estoy diciendo que la ley, que es buena, me llevó a la muerte, de ninguna manera. El que hizo esto fue el pecado, que usó un mandato bueno. Así, por medio de un mandato bueno, todos podemos saber lo realmente malo y terrible que es el pecado. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, pero yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado. Salmo 17. Escúchame y respóndeme. Oración de David. Dios mío, atiende mis ruegos. Declárame inocente, pues yo no he mentido. Dicta tú mi sentencia, pues tú sabes lo que es justo. Tú sabes bien lo que pienso. Has venido por las noches para ponerme a prueba, y no me encontraste haciendo planes malvados. Tampoco digo malas palabras, ni actúo con violencia como lo hacen los demás. Yo solo a ti te obedezco, cumplo tus mandatos y no me aparto de ellos. Dios mío, yo te llamo porque me respondes. Te ruego que me escuches y que atiendas mis ruegos. Demuéstrame que me amas. Yo sé que tienes poder para salvar de sus enemigos a quienes buscan refugio en ti. Cuídame como a tus propios ojos, pues me atacan los malvados. Escóndeme bajo tus alas, pues los que quieren matarme ya me tienen rodeado. No tienen sentimientos, hablan solo para ofenderme. Me siguen muy de cerca, no dejan de vigilarme, quieren hacerme caer. Parecen leones en su escondite en espera de su presa. Vamos, Dios mío, enfréntate a ellos y derrótalos. Echa mano a la espada y sálvame de esos malvados. Sálvame con tu poder, sálvame de esa gente que todo lo tiene.
Mándales todos los castigos que les tienes reservados, pero castiga también a sus hijos y a sus nietos. Yo, por mi parte, he de quedar satisfecho cuando me declares inocente. Despertar y verme en tu presencia será mi mayor alegría. Proverbios 19, versículos 22 y 23. Todo el mundo quiere tener a alguien en quien confiar. Todo el mundo prefiere al pobre más que al mentiroso. Obedece a Dios y vivirás. Así dormirás tranquilo y no tendrás ningún temor. Bueno, en Romanos vemos algo que a través de los siglos muchos han comentado. ¿Para qué sirve la ley? Si somos salvos por gracia, ¿para qué sirve la ley? Y la verdad es que la ley es como una maestra, como un maestro que nos enseña qué es el pecado, para que nos demos cuenta de que somos pecadores delante de Dios. La ley no puede salvar, y Pablo siempre explica esto con claridad. La ley no puede salvar, pero sí expone lo que nosotros somos, para que podamos llegar a Jesucristo y ser salvos. La ley, en cierto modo, es como un espejo. Yo me miro a mí mismo por el espejo y puedo ver cómo soy, porque sin el espejo ni sé cómo soy yo. Y puedo ver los defectos, lo complicado de mi cara, todo claramente. La ley expone nuestro corazón y lo malo que hay. Sin embargo, Jesucristo nos salva. Entonces la ley no es mala, es buena, pero no tiene poder para salvar. Solo tiene poder para explicarnos lo que se espera de nosotros. Y nadie puede cumplir con esto, por eso vino Jesucristo. Oremos. Padre Dios, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias. En este día, gracias por la ley y gracias porque estamos nosotros en el Nuevo Testamento viviendo bajo la gracia de Dios. Yo te pido que cada uno de nosotros entienda lo importante de la ley de Dios y de la gracia de Jesucristo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, como siempre, nos gustaría escuchar sus comentarios. Queremos orar con ustedes si tienen necesidades. Gracias a los que llaman para comentar y para pedir oración. Y si quiere dejar una petición o un comentario, el número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico es 877-212-1815. El número telefónico en México 55 41 70 75 22. Y a través de la aplicación WhatsApp desde cualquier lado del mundo, el número más 505 81 77 3708. Siempre estamos en Facebook con el usuario DAB Español y siempre están disponibles todos los días DAB Salmos, DAB Proverbios. Los amamos mucho, que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Señor, mi lámpara arriba, pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón, pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara arriba, y me gozaré, y me alegraré, Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación.
lámpara aviva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara aviva hoy. ¡Gózate! Me gozo en ti, Señor, el Dios de mi salvación, del gozo de su salvación. Me gozo en ti, Señor, me alegro en ti, mi Dios. Aleluya. Convidado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. Aleluya. ¿Cuántos van a ir a la boda del Cordero?